Cae sobre mí tu amor tan vasto como... Hermano, pues si tú pusiste atención al canto que escuchamos, un canto muy hermoso, un canto que pues nos mueve a ver cómo en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra, dice que somos una vasija y aunque estamos rotos, hay luz dentro de nosotros porque es el Señor el que ha venido con nosotros. Y ese es un mensaje muy bonito, hermanos, muy hermoso. Es la luz que alumbra nuestra vida, Jesús, pero también es la luz que ilumina a las naciones. Y este canto, además de ser hermoso, pues a mí me recordó un pasaje allá en Juan 3:19, que nos dice que no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y hermanos, pues estamos viviendo, lo he dicho en varias ocasiones, tiempos difíciles, tiempos en los que tenemos que estar alertas y estar dispuestos a mantener y a sostener nuestra fe contra toda adversidad, contra toda situación que pudiera estarse quebrando de frente a nosotros, hermanos. Y bueno, pues hemos estado meditando en estos días acerca del libro de Daniel, un libro fascinante realmente por todas las historias que nos narra, la parte narrativa, de verdad que son historias formidables, fabulosas, espectaculares aún. Pero en este libro también hay algo que tenemos que ubicar y es el género literario al cual pertenece este libro. Y el género literario al cual pertenece es el género apocalíptico. Y este género pues nos va a hablar sobre las cosas que vamos a vivir en un futuro. Y que particularmente está cargado de símbolos, de complejas metáforas acerca del pueblo judío, pero también acerca de todos los seguidores del Señor. Y bueno, pues esto es interesante porque dentro de la teología hay una rama que se dedica precisamente al estudio de estas cosas venideras, a los últimos tiempos, a los acontecimientos finales entre el ser humano, el universo, y cómo será esa nueva creación ya en el reino de Dios. Y son temas que son difíciles. Cualquiera que inicia en estos temas, pues cuesta trabajo, pero también es importante poner atención a cómo explica nuestro Dios estas cosas y poder ir relacionando en esta época con base en los datos que quedaron escritos en la Biblia, pues ir relacionando, ir tejiendo todas estas historias. Y pues bueno, ya para poder entrar en materia, pues vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección del Señor y te pedimos, Espíritu de Dios, en esta hora, que tu llenura, Señor, sea sobre nosotros en esta hora porque la necesitamos. Queremos bendecirnos y cubrirnos, Señor, en tu fuerza, en tu poder, para poder comentar estos temas, Señor, tan importantes, Señor, tuyos que nos has dejado para que estemos alertas, Señor, en los tiempos en los que vivimos. Te damos gracias por la palabra, Señor, que podemos abrir, que podemos meditar juntos. Gracias, Señor, porque en este tiempo nosotros podemos estar con una serie de información, Señor, a la mano, con mucha bibliografía para poder también
escudriñar más acerca de las cosas que no comprendemos. Gracias, Señor, también por todos los maestros, por todos los siervos que tú has puesto alrededor nuestro para también irnos formando, irnos educando, aclarar nuestras dudas, también darnos, guiarnos en este camino. Gracias te damos, Señor, por sus vidas y queremos seguirte rogando para que seas tú, Señor, el que haga la obra y seas tú quien convenza a la humanidad, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Guárdanos, Señor, en ti, Señor, y que nosotros podamos anhelar, Señor, las cosas tuyas. Te damos tantas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues nos correspondería para este día leer el capítulo número 7 del libro de Daniel, pero yo me quiero ir un poquito atrás porque fíjate que el sueño que va a tener Daniel está muy, muy ligado también al sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En el capítulo 2, fíjate que yo puedo ver en cosas bien, bien maravillosas en este libro. Eh, por una parte, yo veo cómo la consagración de estos jóvenes, esta separación del mundo en el que ellos se encontraban, fue determinante también para su destino. Y esta separación que ellos hacen para Dios, pues va a ser el respaldo que van a tener estos grandes personajes de este libro y principalmente el protagónico que es Daniel. Por otro lado, también podemos ver cómo en medio de la curiosidad del hombre, de querer saber las cosas y busca los medios, ¿verdad? Que no son precisamente los divinos, sino los ocultistas, pues no hay esa revelación de tales misterios. Y es solamente el Dios, ¿verdad? Altísimo, Elión, el que es capaz de revelar lo más secreto, lo más misterioso para nosotros. Y elige, como decía el canto, vasijas de barro, que aunque con todas sus circunstancias y hay esa separación, hay esa consagración, pues Dios se agrada de usar estas vasijas, estos instrumentos para su honra y para su gloria. Y otra de las cosas que a mí me gusta mucho y yo lo puedo ver en este libro es cómo Dios es un Dios cercano. Es un Dios que cuando alguien se atreve con todo su corazón a hacerle una pregunta, Él contesta. Y fíjate que es cualquiera. Aquí vemos al rey Nabucodonosor en su lecho, ¿verdad? Ya para descansar y con esa meditación que él tiene como un soberano, pues dice en el capítulo 2:29, quiero que lo podamos leer. Fíjate, ya cuando pues él no quiere decirle a las personas, ¿verdad?, que se dedican a estudiar estos misterios, pues no les quiere decir cuál es el sueño que él soñó. Entonces los manda a traer y les dice, a ver, díganme qué fue lo que soñé. Y bueno, esto es muy loco, es algo muy interesante que se da en este libro y lo más curioso es de que pues entre estos hombres, ¿verdad?, que manejaban el ocultismo, pues realmente no hay la revelación. Y cuando mandan traer a Daniel, pues temiendo, ¿verdad?, delante de quien estaba y lo que él tenía que decir, pues él sí pide un tiempo, pide un tiempo para poder estar en comunión con Dios y pedirle a Él, que Él es el que revela estos misterios, estas cosas, pues que le diga cuál fue el sueño del rey y a pie juntillas, ¿verdad? Él le dice qué fue lo que fue. Y en este capítulo 2:29 me gusta mucho que dice, cuando ya le está revelando Daniel al soberano, al rey, le dice, estando tú, oh rey, en tu cama,
te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Fíjate, Él está pensando como soberano y Dios lo está escuchando, está viendo su corazón, está viendo su pensamiento, sabe lo que está preguntando y fíjate que dice que y Él que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y aquí vemos cómo Dios es un Dios cercano, aún hasta aquellos que conscientemente, ¿verdad?, no tienen acerca de quién es Jehová, quién es el Señor de los ejércitos, quién es el Rey de Reyes. Y por otro lado, pues también vemos a un Daniel estudioso de los escritos y vemos que este hombre también le ha revelado el secreto porque él indaga, él pregunta, él está en comunión y entonces él recuerda que había un principio, pero también habría un fin de esa cautividad. Y si vamos a Jeremías 29:10, este, en esta porción, en Jeremías 29:10, dice la escritura, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos, y esta es una porción que nosotros la sabemos y quiero que la ubiques en el contexto en el cual se dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto lo dice en el versículo 11 de del libro de Jeremías 20, 10 y 11. Pero aquí lo relevante, lo que te quiero decir es que estando Daniel meditando la palabra, escucha esta voz del Señor y entonces al ver, ¿verdad?, las cuentas, se da cuenta que el tiempo está próximo a poder regresar a Jerusalén. Y bueno, pues en medio de estas cosas que te estoy platicando, yo espero que tú estés con un cuaderno, con un lápiz, porque hermano, estas cosas son importantes, estas cosas tenemos que estar muy alertas, porque son cosas que ya están, yo estoy cierta, están sucediendo y que pues realmente el Señor mismo nos da esta revelación. Y en el libro de Daniel 7, yo veo tres partes. Una, el sueño de Daniel, pero también se abre en medio de toda esta eh, visión tan terrible que él ve. También puede ver el lado glorioso de Dios, como Dios no está en control de todas las cosas, que también esta es otra cosa que podemos ver en este libro formidable de Daniel. Pero también vemos en una tercera parte de este capítulo la interpretación que se le da a Daniel. Y hay que ver quién se la da, y eso es algo muy grandioso. Pero te comentaba que en el sueño del rey, este sueño misterioso que no quería revelar ni a los magos, ni a los adivinos, y que quería que le dijeran, ¿verdad?, qué fue lo que soñó. Pues bueno, si tú recuerdas en la prédica, pues él ve una ve delante de él una gran figura que está ahí, una figura que tiene, está como que marcada por diferentes tipos de metales. Y en esta primera parte, como dicen por ahí, pues que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces pues tú vas a estar viendo en este momento una imagen que te vamos a proyectar de esta escultura, de esta imagen que aparece en el sueño del rey, en donde está seccionada y vemos que la cabeza de esta imagen es de oro. Los brazos y el pecho están de otro metal en menor calidad, que es la plata, y así viene bajando de categoría los metales
Y en lo que es la parte central, ¿verdad? Vemos aquí el bronce, el cobre, luego viene la parte de las piernas de este personaje misterioso, esta imagen, en donde la vemos de hierro, y finalmente aparecen los pies de esta imagen, y en los pies pues hay una mezcla de materiales. Y fíjate qué interesante que el Señor va a revelar por medio de esta imagen, pues va a revelar los reinos que va a haber en el mundo. Y hay algo muy importante que va aquí a ver, porque con respecto a estos reinos, pues vamos a ver que la cabeza de oro pues es Babilonia. Y como tú lo estás viendo en la imagen, pues Babilonia va a ser un reino realmente grandioso, esplendoroso. Ahí tenemos el tiempo de su gloria, ¿verdad? Que fue del 607 al 539. Tenemos después en esa Babilonia, bueno, actualmente, pues para que tú vayas relacionando, pues se refiere ahí a Irak. En el pecho y los brazos que están hechos de plata, pues vemos ahí al siguiente reino que vendría después de los babilonios, y serían los medos y los persas del 539 al 531. Pues vemos que no fue mucho tiempo, pero realmente estas dos culturas que se aliaron, y esto es importante, se aliaron para hacer fuerza, ¿verdad? E irse contra Babilonia, que era todo un poderío, ¿verdad? Militar y de todo donde lo quieras ver. Y estos medos en la actualidad, hermano, pues son los kurdos, son un pueblo nómada realmente, no tienen un asentamiento. Estos pueblos están repartidos en diferentes lugares del Medio Oriente, como lo es Siria, en Irak, en Turquía y en Irán. Ahí se encuentran los kurdos. Y los persas, pues son en la actualidad Irán, un pueblo también poderoso. En este momento, pues tenía que aliar sus fuerzas con otro para irse, ¿verdad? Con todo contra Babilonia. Y de los persas, pues también vemos que eran una nación fiera, fierísima. Y pues ahora sí que para poderse enfrentar, pues se enfrentaban también a poderosos y a grandes de la época. Te comentaba que en estos persas pues hay una batalla que es histórica, que es muy nombrada, así como los eventos grandes, pero también lamentables, porque estos reinos, ¿verdad? O este reino de los persas se va a ir contra los espartanos, y si Esparta te dice algo, inmediatamente pues la imagen que evoca nuestra memoria pues son guerreros también fierísimos, hombres que desde su infancia, ¿verdad? Eran dedicados a cumplir con este ministerio, ¿no? Ellos eran como guardias así poderosos en un tiempo de Grecia, pero también Grecia tenía lo suyo, y bueno, pues los espartanos eran independientes. Y te suene quizás también un personaje que es muy famoso, siempre ligado a Esparta, y es el rey Leónidas. Él es el último rey de esta nación de Esparta, que va a enfrentar con 300 hombres, ¿verdad? Se va a enfrentar contra estos persas allá en la guerra de las Termópilas. Y bueno, pues esta historia pues la vemos representada y llevada al cine, y bueno, aunque tenga mucho de Hollywood, realmente imagínate cómo fue en la realidad ese encuentro entre estas dos potencias militares
tremendas, sanguinarias, terribles, y donde los persas pues superaban en número y en todo, y cómo también la traición de una persona pues va a crear toda esa gran expectativa a este pueblo persa para poder derrocar a este rey, ¿verdad? Que hasta el final defendió a su pueblo. Y bueno, pues los griegos pues no tienen pues ni qué hablar, ¿verdad? Vemos unas credenciales muy grandes de esta nación que hasta nuestros días todavía vemos cómo quedó Grecia, ¿verdad? Impresa en todas las naciones. Y bueno, pues también ahí en el vientre y en los muslos, pues vemos representado a Alejandro Magno, que fue un hombre también creado militarmente desde muy niño, y él tiene un tiempo realmente muy corto para ser un conquistador, y conquista mucha tierra conocida como el mundo de esa época, y toda esta vasta tierra que él va a conquistar, pues lamentablemente, aunque él sí deja una descendencia, pues como es sabido en las culturas antiguas, cuando caía un rey, pues inmediatamente había que matar o eliminar a toda la descendencia, pues para que no hubiera problema, ¿verdad?, con el reclamo del reino. Y lamentablemente aquí la mamá, ¿verdad? Pues la mamá de Alejandro, pues es la que elimina a los nietos. Pero él no deja escrito, no deja a alguien tampoco en el sentido de quién se va a hacer cargo. Y pues también esta es otra historia desafortunada, porque él va a tener militares, jefes, amigos cercanos, íntimos de él, y pues en estos seguidores, en estos militares que eran sus amigos, pues se va a repartir, ¿verdad?, todo lo que estaba como el mundo conocido en ese entonces al cargo de Grecia, y ellos van a ser los que van a tomar estas provincias o estos países, y ellos van a dominar, van a reinar en eso, pero ya lo veremos más adelante. Y pues también pues vemos cómo Grecia nos ha heredado, pues no solamente, ¿verdad?, en nuestro idioma, mucho del origen de nuestra lengua pues está ahí, y también pues en la parte esta de la filosofía, de la Grecia, perdón, de la cultura griega, ¿verdad?, que va a impactar a las naciones en su exquisitez de lo que ellos están proponiendo. Y bueno, pues también vemos aquí algo muy interesante con respecto al griego, porque pues va a ser la primera lengua en la que se va a traducir la Biblia. Y por ahí te recuerdo que en este tiempo de la dominación, pues ellos van a tomar a 70 varones eruditos en esta materia, porque ellos no em, destruían la cultura de los pueblos que ellos dominaban, sino que querían aprender de ellas también. Y cuando ellos toman, ¿verdad?, a este pueblo también de Israel, pues entonces quieren conocer esos manuscritos, quieren saber qué es lo que dicen. Y entonces la primera traducción que se hace de estos textos formidables, de estos pergaminos, pues son precisamente en griego. Entonces ve que importante es también la influencia, o como Dios también quiso que de ese lado pues pudiera haber un boom con la cultura, y con esto que el Señor después va a utilizar para poder seguir con las traducciones de los manuscritos judíos. Y viene después el pueblo de hierro, y aquí encontramos a los romanos. Y yo me maravillo, hermano, porque como esta figura de la imagen de este hombre
es realmente reveladora. Y ahí tenemos a dos piernas en las que Roma está dividida. Roma en ese entonces estaba dividida en el occidente y en el oriente. Y en el oriente pues tenemos ahí firme y fuerte a Constantinopla, pero también tenemos en el lado occidental a la Roma que todo mundo conocemos, militar, también que hereda, ¿verdad?, toda esta parte de la jurisprudencia, ¿verdad?, al mundo. Y bueno, es un imperio definitivamente poderoso. Pero finalmente viene a esta parte final, esta mezcla en donde, aunque vemos representado en estos pies como la parte final de este cuerpo, de esta imagen, una mezcla de metales, pues no se dan esa aleación, ¿verdad?, que debe de haber, porque son materiales completamente diferentes. Y eso también va a ser revelador cuando empecemos a ver los reinos, ¿verdad?, los reinos finales, como en un momento aparentarán como que están unidos, pero realmente en su composición natural son completamente diferentes y no podrán aliarse. Va a haber siempre esa repulsión y no habrá una unidad como se pretende creer, pero tendremos ahí representados en los dedos a 10 reinos que estarán en la parte final de la era de esta humanidad que nosotros estamos viviendo. Y hermano, pues yo te tengo que decir todo esto porque en el sueño que tiene Daniel viene como a complementar, fíjate, y a afirmarnos a nosotros en lo que esto significa. Y ahora sí, pues nos vamos a Daniel 7 y voy a tratar de que vayamos rápido. Vamos a estar proyectando algunas imágenes para que obviamente, pues bueno, tú o tengamos idea de esto, de este sueño misterioso que tiene Daniel y cómo eh, se va a ir descubriendo o revelando este sueño. Y dice en Daniel 7:1, y empezamos, dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo, aquí como que otra persona está dando la entrada de lo que él soñó. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que Daniel dijo. Y si tú escuchaste Belsasar es real, si tú has estado poniendo atención, en el capítulo 6 comentábamos que fue un hecho desafortunado, fue la última oportunidad que tenía Belsasar para poderse arrepentir y no lo hizo, y finalmente ese día él muere, pero aquí lo vemos nuevamente apareciendo en escena. Y bueno, pues este dato viene póstumo, este capítulo. En una anotación que tengo aquí en la Biblia de estudio dice que es muy probable que este sueño Daniel lo haya tenido 10 años antes del sueño de la pared, de la escritura que se hace en la pared. Y bueno, pues continúo. Y dice que Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y aquí tú estás viendo también una imagen en donde del mar estamos viendo que vienen estas cuatro bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne.
Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y bueno, pues este es el sueño misterioso que tiene Daniel en una visión de noche. Y fíjate, hermano, tú has estado viendo ahorita imágenes que nos ayudan a comprender qué fue lo que vio. A veces este tipo de ayudas nos permiten a nosotros poder tener un acercamiento al texto. Y sobre todo, te decía al principio, pues este libro es un libro que tiene mucha simbología, muchas metáforas, y te decía que está muy, muy ligado a la imagen que acabamos de recordar, que acabamos de repasar, porque cada una de estas bestias también está ligada a cada uno de estos reinos, a cada uno de estos metales, ¿verdad? Representativos en esta imagen que soñó Nabucodonosor. Y yo quiero irte diciendo algunas cosas porque pues los recursos realmente que tenemos en la actualidad son muy buenos y hay que usarlos, hermanos. Ciertamente la Biblia es luz, definitivamente el Espíritu Santo es el que nos da revelación, nos da entendimiento y también se las ha dado a estas personas que han escrito y estudiado, ¿verdad? Este tipo de simbología. Y en un diccionario profético que tenemos en casa, yo busqué algunas bueno, más bien casi todas estos símbolos que vemos y tenemos a la primera bestia. Bueno, lo primero que yo quiero resaltar es que hay los vientos, imagínate cuando el mar está siendo golpeado, ¿verdad? Por los huracanes o por las tempestades, toda esa agitación de agua que se da en el mar, pues estaba sucediendo en el sueño de Daniel, algo así que ya eso simplemente, nomás de pensarlo, de imaginarlo, pues espanta. Pero lo más terrorífico viene después, como del mar vienen saliendo estas bestias. Y la primera que sale es un león que tiene alas. Y fíjate, hermano, que las alas, siempre que tú veas esta figura en la escritura, pues está relacionada a la rapidez de la conquista, tiene que ver también, las alas tienen que ver con lo divino, y aquí vemos un mensaje de Dios para él. Y también vemos en el caso del león particularmente, pues un símbolo de poder. En la antigüedad, hermanos, este animal también era un emblema de poder solar, del símbolo del sol. Y este símbolo también tenía que ver con grandes y poderosos reyes. Entonces, siempre el león va a estar ligado a esta parte de, de poder. Por otro lado, también fíjate que dice que eran alas de águila, y las águilas son mensajeras siempre en los sueños. A veces cuando tú tienes ciertos sueños y en estos sueños aparecen estos elementos, tú puedes ir dándote una guianza de las cosas que puede simbolizar quizás el sueño que estás teniendo. Claro que sí, después de haber visto una película, ¿verdad? Así
media interesante, pues tú tienes estos sueños, pues bueno, ahí no hay otra. Es el subconsciente que se quedó con las imágenes de la película, pero hay en realidad sueños que puede tener uno, porque a veces también los tenemos de parte de Dios sobre cosas que está advirtiéndonos, y entonces pues sí tenemos que orar y pedir la revelación al Señor como lo hizo Daniel, ¿verdad? En su momento. Y es este león dice que fue levantado del suelo, se puso de pie, fíjate este león, y entonces dice que le fue dado a esta bestia un corazón de hombre. Y vamos a ir viendo a lo largo de este libro todos estos detalles, pero esto es importante, ¿no? No iba a ser un reino insensible. Y si tú recuerdas el trato de Dios con este pueblo, había una presencia que él tenía. Dios estaba cercano, los escuchaba. Ciertamente Dios los levantó porque Él es el que pone a los reyes, pero también Él los quita, pero también Él usó a este pueblo de Babilonia, a esta nación, pues para también castigar, ¿verdad? Darle una reprimenda al pueblo judío. Y bueno, aparece la segunda bestia, que es un oso. Y pues este oso es un símbolo de un animal depredador, es un símbolo de un guerrero cruel. Cuando tú los ves, ¿verdad? Que van caminando, cuando los ves así tranquilones, cuando tú los ves así como que todo la imagen que te dan en oso pareciera como que de momento no es malo, pero realmente son animales depredadores muy crueles, muy brutales, cuando ellos se lanzan contra no solamente otro oso u otro ser que se les pone delante de ellos. Ellos matan así con una ferocidad y a sangre fría tremendo. Y esto que te estoy diciendo, hermano, yo quiero que tú lo vayas relacionando, porque estos animales, el león está relacionado con Babilonia. Y esto no te dije, lo estoy diciendo como que lo sobreentiendes, pero bueno, yo ya te voy a ir diciendo ahora porque se me estaba pasando. En el caso del oso, pues lo tenemos como este emblema que viene en el segundo imperio, que es precisamente el de los medo-persas, y estos eran pueblos fieros, pueblos que mataban a sangre fría, con mucha ferocidad. Eran también en algunas culturas antiguas, pues podemos ver a este símbolo de este oso en Odín, que es el dios de la muerte, pero también podemos ver a Artemis, que era el dios de la guerra, y es este emblema del oso lo que para ellos simboliza esto. Y pues también hay otros dos países que en la actualidad también pueden verse como este oso, y es Suiza y es Rusia, también por las temperaturas que manejan, y que estos animales son animales de estos hábitats en donde están estos países. Y fíjate cómo cuando vemos esta parte de los animales, pues te vas dando una idea también de cómo eran esos pueblos, como que el Señor va revelándote y revelándome y revelándonos, ¿no? Cómo es que eran estos pueblos. Y tenemos una tercera bestia, que es el leopardo. Y este leopardo, fíjate que es pues un animal que yo le hallo mucho parecido también aquí a los jaguares. Son animales que tienen rosetas, y también esa parte del misterio de estos animales, pues son animales que de alguna manera, fíjate que están relacionados con animales de pactos, y son principados de gobierno, y en algunas anotaciones los ponen aún muy relacionados con las serpientes. Y
al relacionarlos con, con las serpientes también trae a colación cuando tú vas leyendo acerca del leopardo a la fiereza, lo implacable que también en la antigüedad eran los dragones. Entonces, fíjate cómo este leopardo pues es un principado de gobierno, y esto pues nos está hablando también en lo espiritual de algo muy, muy fuerte, algo muy grande. Y, y se me estaba pasando, hermano, perdóname, voy a regresar tantito, porque fíjate que en la boca de este oso, si tú viste en la imagen, pues hay tres costillas, y esto es bien interesante también, porque fíjate que este principado, ¿verdad? O este oso, me regresé tantito, este oso tiene tres costillas, y fíjate que esas tres costillas representan a tres naciones que ellos iban a eliminar y se las iban a comer vivas. Y era Babilonia, es Lidia, lo que ahora se conoce como Anatolia, que en la actualidad es Turquía. Fíjate cómo vamos ubicando. Entonces, estas tres costillas son Babilonia, Lidia, que hoy es Turquía, y Egipto. Entonces, para que vayas viendo cómo estos medo-persas realmente, pues tú has de recordar Egipto, has de recordar este Medio Oriente, y son pueblos fieros, pero pues bueno, estos dos unidos para irse en contra, pues realmente fueron feroces, pero estas costillas simbolizaban estas tres naciones. Y en el caso de este leopardo, es muy interesante porque este leopardo tiene cuatro cabezas, no una, sino cuatro. Y te comentaba que este animal está representando a los griegos. Aquí te decía que esto era una potestad de gobierno. Y estas cuatro cabezas son precisamente estos cuatro generales que van a heredar la tierra conquistada por Alejandro Magno. Y uno de ellos es Lisímaco, otro es Ptolomeo, otro es Casandro y el otro es Seleuco. Y estos cuatro capitanes, estos cuatro generales, son los que van a heredar las provincias que ya había conquistado Alejandro, porque como no había habido quien se quedara con estos reinos conquistados, pues tenía que haber alguien que pudiera dominarlos. Y fíjate que estos generales, mira, nada más para que tengas aquí una idea de todo lo que era el gobierno que estos hombres heredaron, porque realmente era una tierra muy vasta. Y estos generales van a heredar este, lugares muy, muy específicos. Fíjate, uno va a heredar Europa prácticamente. Vamos a ir hablando un poquito más acerca de estos lugares específicos que dominaron, pero uno se queda con Europa, otro se va a quedar con la parte de África, otro se va a quedar con la parte de Palestina, y otro se va a quedar con la parte medio oriental. Entonces, esto hay que tenerlo ahí nada más como una notita. Y hermano, pues realmente la que nos tiene que llamar la atención, y ponle ahí un asterisco, es Europa, esta parte de Europa y del Medio Oriente, pero principalmente Europa, porque a propósito de Europa, fíjate que me llamó la atención que en los continentes que existen, pues Europa es el único que no empieza con A. Fíjate, qué interesante. Y cuando me di a la tarea de investigar, este es un entre paréntesis, es como, como un anuncio en medio de este mensaje, o un paréntesis. Fíjate que los nombres de los
continentes también se los debemos en parte al Medio Oriente y en partes también se los debemos a los griegos. Y cada uno de estos nombres pues tiene un significado, fíjate. Bueno, de América pues no tiene mucha ciencia porque sabemos que este nombre se le dio por Américo Vespucio, que fue uno de los hombres cartógrafos de aquella época que también pudo determinar que no se trataba de un lugar que fuera como parte del lugar que ellos ya conocían, que ya era el continente viejo, por llamarlo de una manera, sino que era un continente nuevo. Y como él hace anotaciones y todo esto, pues en honor a este hombre, pues se queda el nombre de Américo Vespucio, que era un hombre florentino, era un hombre de Florencia, que estaba al servicio de la corona española, y por estas averiguaciones que este hombre hace, pues en honor a él, pues se le da este nombre a nuestro continente. El de la Antártida, que es el otro, que es Bacona, viene del griego arquitikos, que es en referencia a la osa polar, a la osa mayor, que está en la parte norte. Asia, que esta parte, este continente también está dado a conocer por parte de los asirios, que en el asirio significa aso, que es es la posición de la salida del sol para lo que era el mundo conocido de la ubicación de estos pueblos. Otro es África. Este nombre lo otorgan los romanos, y en el latín está África, que es soleado. Cuando llegan a este lugar, pues se dan cuenta que África es un lugar soleado, eso significa soleado, o del griego apriké, que significa sin frío. Pero también se atribuye el nombre de África a una tribu de ese lugar, que eran los Afri, y que también pues por eso se le dejó ese nombre a este continente. Y pues vamos llegando al que me interesa, pero bueno, te quiero hablar de Oceanía, que bueno, es otro, aunque esta parte también lo otorgan los griegos, y que son un conjunto de islas, no propiamente un continente, porque son un conjunto de islas. Viene del griego okeanos, que eran ninfas protectoras de todos los mares, las fuentes y todo, y eran 3.000, fíjate, eran 3.000 ninfas. Por eso se les llamó a este lugar Oceanía, porque era un lugar en donde cada una de estas islas era resguardada por cada una de estas ninfas. Y el nombre de océanos pues eran los hijos, ¿verdad? También de Zeus, que también este hombre pues ellos gobernaban toda la parte de los ríos y de todo lo que era agua conocida en ese entonces. Y Europa, el nombre de Europa sí que me llamó la atención, hermanos, porque fíjate que también lo otorgan los griegos. Y Europa, te digo primero, en el asirio es Ereb, y significa ocaso. Los griegos también le dan este nombre de ocaso, pero ya el nombre como a partir de que fue conquistado, a que fue tomado, este nombre, algunos dicen que se le atribuye también a Alejandro Magno, pero se le atribuye en la mitología griega hay esta Europa, es el nombre de esta mujer. Ella era una mujer muy hermosa, fenicia, y era una mujer que fue seducida por el rey, por el dios Zeus. Y Zeus, para poderla tomar, ¿verdad?, a ella, pues toma la forma de un toro blanco y aparece delante de Europa,
y al ver esta mujer, este animal que en la vida lo había visto, pues lo recolecta una serie de flores hermosas y se las da a este toro blanco fabuloso, y ella se monta en este toro y aprovecha a Zeus y se la lleva a Creta, y ahí es donde seduce a esta mujer, y esta mujer va a tener dos hijos, y uno de ellos es Minos, el Minotauro, el hijo de ellos, de Europa y de Zeus, pues es Minos, el que era mitad toro y mitad humano. Entonces, bueno, pues son una cápsula cultural acerca de los nombres de los continentes, y bueno, cerramos, pero fíjate que esto de esta historia, o el nombre por el cual va a quedar puesto en este lugar, pues también en el futuro también va a marcar una cuestión espiritual muy interesante. Pero bueno, vamos a continuar. Y te comentaba, hermano, que esta cuarta bestia que ve Daniel, pues realmente para él fue lo que más le aterró. Y dice que esta cuarta bestia era espantosa y además terrible. Y era muy, muy, muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro. Si tú estás viendo en este momento la imagen, estás viendo o tratando de imaginarte la ferocidad que podía haber tenido una fiera de este tipo, ¿no? Y sobre todo esta parte de los que con los pies hollaba, ¿verdad? Lo que no se podía destruir, pues con los pies lo aniquilaba, y que esta bestia tenía 10 cuernos. Y los cuernos, hermanos, pues también tienen un símbolo en la escritura. El cuerno siempre va a ser fuerza, fortaleza, virilidad y también combate. Esto va a simbolizar los cuernos. Así que cuando veamos figuras escriturales donde aparece esto, pues te repito, va a simbolizar fuerza, fortaleza, virilidad y combate. Y es importante que tengamos estos datos para que podamos ir teniendo elementos, más elementos, porque también esta figura, esto que está aquí, pues también está muy ligado te decía que pertenece la lectura de Daniel a los géneros apocalípticos, y el Apocalipsis pues es el más importante del Nuevo Testamento, y también vamos a encontrar esta presencia de esta bestia, de estas figuras, ¿verdad? Pero ahora de una manera corregida y aumentada, ¿verdad? Porque vamos a ver ahí que esta simbología va a tener ahora una presentación también, pero bueno, en su momento se verá. Y bueno, pues a mí me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Que como en medio de esos 10 cuernos surge otro cuerno pequeño, y este cuerno pequeño, así como lo estás viendo en la imagen, tenía ojos y tenía una boca que hablaba. Y bueno, pues tú dices, bueno, pero de verdad que la escritura con tanta antigüedad que tiene, de haber sido inspirada y escrita, fíjate cómo a veces uno siente que lo que ves, ¿no? Que Hollywood a lo mejor o el cine ha creado, pues es fabuloso, es fantástico. Y fíjate cómo en la escritura tenemos seres así de un calibre, pues así espectaculares. Entonces, aquí tenemos esto. Y en medio de toda esta terrible visión que tiene Daniel, entonces se abre como un descanso para él. Y dice que estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y te estamos presentando una imagen
que también está tratando de figurar lo que está aquí describiendo Daniel. Y dice que también había un río de fuego que procedía y salía de delante de él, y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Fíjate lo que está viendo Daniel con respecto a esta última bestia que era en gran manera terrible y espantosa. Y dice que habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y fíjate esta expresión, uno como hijo de hombre, y es una expresión que a Jesús le gustaba mucho decirla acerca de él mismo. Y dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y esto es para la gloria de Dios, hermanos. Fíjense cómo en medio de las cosas difíciles, de las batallas, de las cosas que pudieran presentarse delante de nosotros, nuestra vista siempre tiene que estar enfocada en el Rey del universo, en la voz suprema del universo, el que sustenta todo lo que existe con el poder de su palabra. Nuestros ojos tienen que estar fijados en Él, porque aunque en este momento estemos viviendo cosas que a lo mejor son pasajeras y no duran más que un segundo en la vida de la eternidad, hermanos, y nos pudieran afligir, esto que te estoy contando o que estamos estudiando o que estamos meditando tiene que ver con las naciones, tiene que ver con el mundo, con esta tierra, con todos los pueblos que en la actualidad existimos sobre este planeta. Y si nosotros elevamos siempre nuestra expectativa y estamos con nuestros ojos puestos en este reino, pues hermano, veremos que las cosas que están por venir ciertamente son pasajeras. Y ciertamente, hermanos, estamos viviendo nosotros, fíjate qué afortunados, viviendo en este tiempo en donde muchas de las profecías que están escritas para los tiempos finales, pues nosotros ahora estamos siendo también parte como actores también de este tiempo. Y bueno, pues son cosas muy fuertes, muy grandes que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, como lo hizo Daniel y como se titula también esta prédica. Y siguiendo con esta visión tan formidable, tan majestuosa, tan grande, en donde Él está viendo, fíjate también, en cierta forma, si los queremos relacionar, a Juan también le es permitido ver allá en la isla de Patmos algo muy similar a lo que está viendo Daniel. Y fíjate con qué distancia, ¿verdad? De tiempo están estos dos hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo y abiertos sus ojos para que puedan ver la gloria de este hombre que es el anciano de días, que no es otro más que el Padre. Y cómo este hombre que tiene la expresión que dice aquí, vi a un hijo de hombre que estaba entre las nubes del cielo. Y fíjate, las nubes también representan la majestad y la imponente presencia del Señor, las nubes. Y cómo este ser divino, ¿verdad?, está en la gloria con Dios. Y también nuestro Señor Jesús, pues lo vieron.
cuando Él ascendió a los cielos, los apóstoles lo vieron como Él ascendió y las nubes lo recibieron para llevarlo, pero también vemos en otro pasaje de la Escritura en donde también Él va a venir y todo ojo lo verá también entre las nubes. Pero también podemos ver en el libro del Éxodo, en 16:10, cómo la gloria del Señor se manifestó en una nube que cubría, que protegía al pueblo de Israel en el desierto. Y también podemos recordar en Apocalipsis 1:7 esta parte que te decía hace un momentito, que el Señor vendrá, ¿verdad? Y aparecerá entre las nubes cuando Él haga su regreso, su nueva aparición. Y fíjate cómo estas cosas que estamos estudiando, pues tú las empiezas a relacionar y empiezas a ver que todo tiene un porqué, nada está de más, nada sobra y todo tiene un porqué. Y esta visión que también él está teniendo en este momento, que yo creo que para él fue un respiro en medio de todas estas cosas terribles y espantosas que él está viendo, pues viene ahora la pregunta de Daniel y dice que se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y fíjate que yo busqué, cuando a mí me inquieta algo, pues trato de ver cómo lo dicen otras traducciones de la escritura al respecto, y en esta que dice que él se acercó porque él está viendo una visión, pero en medio de la visión, así como si fuera ahora en esta realidad virtual que ahora tenemos nosotros tan cerca de nosotros, si tú no has vivido la experiencia de una experiencia virtual, hermano, es algo que realmente hasta te estremece, porque tú puedes estar en el cielo y puedes estar en los mares y puedes estar en lo más profundo de la tierra y sentir hasta el frío de ese lugar. A lo mejor hasta puede tu memoria evocar aromas de ese lugar, o el frío o el calor o lo templado que pudiera tener ese lugar, pero también llega un momento en el que pierdes, se engaña tu cerebro, porque ya no sabes si estás realmente en ese lugar y ves que te vas a ir a topar contra una roca y hasta agachas la cabeza y obviamente pues no te va a pasar nada, pero esta realidad virtual engaña tu cerebro al grado de que te hace hacer movimientos que bueno, pues si tú estás consciente dices, ay, estoy viendo esto, ¿no? Pero llega un momento en el que pierdes el piso y piensas que estás verdaderamente en esos lugares. Y te decía que en otras traducciones, bueno, tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, y en la Nueva Traducción Viviente, esta porción del 16, del 7:16, aquí dice que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté. Entonces, tenía que haber sido un ángel ministrador, ¿verdad? De las cosas del Señor, que estaba ahí porque Él está viendo esa visión. Así como en esta experiencia que te digo virtual, que viene a colación de lo que te estoy diciendo, yo veo a un Daniel así, con una experiencia virtual así muy, muy, muy evidente y muy, muy cercana y patente para él. Entonces él se acerca a unos de los que están, dice, de pie delante del trono. Y también bueno, no, perdí ahorita de vista la otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, que también dice algo muy similar. Pero me quedo con esta parte de la Nueva Traducción Viviente, que dice en esta parte que se acercó a uno de los que estaban de pie
junto al trono y le pregunté. Y dice que entonces él le dio a conocer la interpretación de estas cosas. Y entonces dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Fíjate, las bestias. Y ya te había comentado que está relacionado con esta imagen que ve el rey Nabucodonosor en ese sueño misterioso que quería que le dijeran, ¿verdad? Los magos y adivinos, y que simplemente no pudieron. Y que aún Daniel le dice, pues ni yo te lo puedo decir, solamente hay un ser y es el Dios Altísimo, el Elión, el que te puede decir qué fue lo que soñaste y qué significado tiene en el caso de la imagen. Pero aquí estamos viendo que del mismo trono de Dios está un ángel revelando estas cosas. Y le dice que entonces son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Están hablando del triunfo finalmente que va a haber del pueblo de Dios al final de estos tiempos. Entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, de la que a él le había parecido espantosa y terrible, y que era completamente diferente a las otras 3. Y dice que le dice en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraban y desmenuzaban, y las sobras las hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, y hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, aunque pequeñito, fíjate, era el que más poder tenía. Era el último en haber llegado, pequeño, pero mira, tenía un poder que no tenían los otros cuernos. Y bueno, vamos a ir viendo de quién se trata este pequeño cuerno que tiene ojos y que habla y dice grandes cosas. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí estamos viendo que habrá un tiempo, en este tiempo, hermanos, en el que se va a dar una cruenta lucha también en esta tierra, porque va a haber una persecución, no solamente para el pueblo de Israel, hermanos, sino también para el pueblo cristiano. Y en este tiempo, hermano, pues estamos viendo que, que, que pareciera como que la iglesia se está enfriando, pareciera que la iglesia ya no está creyendo en la coinonía que puede ofrecerte la iglesia. Y eso es peligroso, hermano, porque ciertamente el quedar fuera o desprotegido es peligroso. Y es peligroso porque yo te decía que cuando son cosas a lo mejor que suceden en la vida y entre los animales, pero también nos están enseñando cosas, diciendo cosas. Cuando tú te alejas, cuando tú quedas solo, el enemigo entonces dice que está como un león rugiente y viendo a quién devorar. Y es precisamente cuando te quedas al final, cuando te quedas solo, cuando ya no estás con el grupo, en donde tú te vuelves muy vulnerable, y eso es muy peligroso. Y entonces aquí nos está diciendo este ser que está de pie cerca del trono, que le dice que ese cuerno, el pequeñito, el que tiene ojos y tiene boca y dice grandes cosas, pues va a tener una guerra contra los santos y los vencía. O sea, habrá un grupo de, de, de hermanos, ¿verdad? Que serán vencidos, morirán. Y bueno, pues esto también nos trae a la memoria, ¿verdad? Porque creo que muchos estamos tomados de esa interpretación que nos dice que como iglesia no veremos estas cosas y seremos arrebatados, pero pues también hay que estudiarle, hermano, a la escritura. Yo he tenido que renovar mi mente en varias cosas y yo puedo ver en la escritura que también se da un aviso que hasta que suene al final la última trompeta, la 7ª trompeta, es cuando
vendrá el arrebatamiento, pero pues ya hubo 6 trompetas que fueron sonadas y fueron juicios que ya se hicieron en la tierra y estamos todavía nosotros como pueblo de Dios en esta tierra. Pero aquí de lo que está hablando es de que este pequeño cuerno va a hacer la guerra a los santos y a algunos los matará. Y dice también aquí la escritura en el 22 que hasta que vino el anciano de días, que es el Padre, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Fíjate la fuerza de todas las 3 bestias anteriores, parecieran como que se conjugan ahora en esta cuarta bestia. Tienen lo más terrible y lo más espantoso de las otras en una sola, y lo vamos a ver después. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, hermano. Ve aquí, ¿quién es el que hace esto? ¿Quién? Pues no hay otro. Ya nosotros sabemos quién es el que habla contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Fíjate, van a cambiar. Aquí estamos hablando, no sé si será correcto de hablar de un nuevo orden mundial, pero pues aquí yo estoy viendo algo que tiene que ver porque este ser, este cuerno pequeñito cambiará los tiempos y cambiará la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y hermanos, esto es algo que tenemos que tener presente, porque aun cuando ha habido interpretaciones al respecto de qué significa esto de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pues algunos han llegado a relacionar estos años o estos tiempos a precisamente los años. Un año, un tiempo es un año, los tiempos es lo doble, y medio tiempo es la mitad de un año. Entonces aquí está hablando de 3 años y medio. Y cuando tú empiezas a leer el Apocalipsis, empiezas a ver una serie de números de 7, y esto pues realmente es algo para que nosotros tengamos otro momento también para poder estudiar e ir, ¿verdad? Saboreándonos estas cosas, porque pues hay toda una rama de la teología que se dedica a esto, y bueno, yo no soy ninguna experta, yo estoy estudiando apenas, pero sí estoy tratando de documentarme al respecto, hermano, y bueno, pues también preguntando al respecto. Y te decía que esto del tiempo, de los tiempos y la mitad del tiempo, pues está hablando de 3 años y medio. Hay otros números que vamos a estar viendo que también están relacionados, que son 1260, o aquello que también tiene que ver que son 42 meses. Pero fíjate que cuando empiezas tú a ver en el Antiguo Testamento, te das cuenta que aparecen, pues primero, ¿verdad? En los primeros 3.5 años, pues van a aparecer también 7 trompetas, hay 7 sellos, ¿no? Va a haber eventos que van a suceder en esos 3 primeros años y medio, pero también habrá otros eventos que serán marcados en los otros 3.5 años de estas 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Y ahí en los segundos 3.5, pues ahí estaremos viendo las 7 copas de la ira, que bueno, hermano, pues la escritura no es que nos espantemos, pero dice la escritura que quienes estudian y meditan en el Apocalipsis son bienaventurados. Y hermanos, pues
somos bienaventurados porque el Señor nos revela las cosas que han de venir y las está poniendo delante de nosotros, además de que podamos estar alertas, pues también para que podamos nosotros meditar sobre los tiempos y ser quizás como los hijos de Isaacar, ¿verdad? Que somos conocedores en los tiempos y estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, los llamo yo, y los llama también la Escritura, Pablo mismo así los llama. Y dice que, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras, y en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Pero guardé este asunto en mi corazón. Y ve que en el corazón se guardan muchos secretos, se guardan cosas que solamente nosotros sabemos. Y este fue el nombre que yo adopté a propósito de las palabras de Daniel en este término de este capítulo para esta prédica. Ese es su nombre y se llamó Secreto en el Corazón. Y estas cosas que Daniel nos narró acerca de este sueño, que no lo contó, sino decidió guardarlo, pues vamos a ver que esto va a tener su ¿cómo decirlo? Como sus siguientes partes en lo que está por venir. Y vamos a verlo en los próximos capítulos, cómo esta historia no se acaba hasta que se acaba y esto no se ha terminado aún. Y hermano, pues bueno, pues yo espero que este tiempo que hemos pasado juntos leyendo la escritura y en las notas que tú has tomado, pues te dé alguna indicación, ¿verdad? Para estos tiempos. Yo veo definitivamente en este hombre, Daniel, pues un hombre de comunión, un hombre sin duda de fe, un hombre que en esa consagración, en esa separación del mundo, pues tiene un acceso a las cosas del Señor, y el Señor como su amigo, ¿verdad? Pues le cuenta las cosas que están por venir. Y pues dado que este hombre, porque te decía que todo lo que está debajo del cielo, pues es precisamente un asunto de autoridad, y él está bajo la autoridad del Dios soberano, del Dios que tiene todo el control, del Dios que va a vencer el mal completamente para siempre, y que nuestra fe, hermano, pues está segura en Él, porque Cristo es el que tiene el dominio, Él es el autor y el consumador de nuestra fe, pero también Él es el que ha creado todo por Él y para Él. Y Dios es fiel, hermano, en lo que Él promete. Y su reino, hermano, al reino al que nosotros pertenecemos, es un reino eterno. Pero lo más formidable de todo esto es que es un reino indestructible. Y hermano, pues nosotros estamos de este lado. Y bueno, pues vamos a seguir con la meditación. Yo te invito a que podamos cerrar este tiempo. Te agradezco el tiempo que has destinado para leer la escritura. Y pues hermano, tú puedes de igual manera documentarte, informarte, buscarle a estos temas, y el Señor con todo ese amor, con todo ese cariño, como también lo hizo Daniel en su momento de esa búsqueda, pues el Señor será tu maestro, será tu guía. Y hermano, pues bueno, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú has sido fiel en este momento. Gracias, Señor, porque tú nos das la entereza, nos das el poder, nos das la fuerza, Señor, para poder tratar estas cosas tuyas. Yo te ruego, Señor, por la llenura de tu espíritu para cada hombre, para cada mujer, para cada joven,
aún que está escuchando este mensaje, si aún en medio de nuestros escuchas están también participando personas que en la vida habían oído hablar sobre estos temas, Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que como una espada, Señor, que atraviesa y que discierne las cosas, tú atravieses su mente, eh, cortes, Señor, lo que no es tuyo, Señor, que hay en su pensamiento, ellos puedan ver las cosas tuyas. Te ruego también, Señor, porque ellos puedan tener hambre y sed de ti, querer conocer de ti, aprender de ti, buscarte a ti, mientras puedes ser hallado, Señor. Te ruego en esta hora por toda la familia querida que también, quizás por curiosidad, también está escuchando estos temas, que también sea una oportunidad para poder ellos buscar en tu libro sagrado, Señor, la verdad. Y como dice tu palabra, Señor, tú eres la verdad y en tu verdad, Señor, nosotros seremos libres. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de meditar juntos la palabra y para ti, Señor, sea toda la gloria, sea toda la honra, sea todo el honor, porque tu reino es inconmovible, tu reino es indestructible. Tú eres, Señor, el soberano, el altísimo Dios, la voz suprema en el universo y el que sustenta todas las cosas con el poder de tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y seguimos glorificando tu nombre porque tú eres la luz. Eres esa luz que ha venido a, a, a dar, Señor, esa iluminación, Padre, en las oscuridades, en nuestras oscuridades, pero también en las oscuridades de las naciones. Y por eso te amamos y por eso te seguimos y por eso te bendecimos y por eso te anhelamos, Padre Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Y en ti, Señor, nos ponemos y en ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús, amén. Y hermano, pues yo te sigo animando a que tú en este tiempo te cuides, bendigas a los tuyos, los protejas y también pues no te olvides que hay una invitación en tu congregación cada semana, con tus líderes cada semana. No los abandones, no los dejes. Tú eres parte del grupo y hasta que no te diga el Señor que tienes que moverte, pues entonces hazlo. Pero mientras tanto, hermano, congrégate, como dice Pablo, como algunos lo tienen ya por una costumbre. Y pues que tengas un hermoso día, una hermosa tarde o una bendecida noche en donde tus fuerzas sean renovadas en el poder del Señor y del Espíritu Santo. Hasta pronto, hermanos. Adiós.